La voz de los protagonistas. En Contextos. Francisco López es doctor en educación, nos acompaña esta mañana. Paco, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues para compartir con el auditorio tu análisis de las causas y consecuencias de este empoderamiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y si pudiéramos realizar algún recuento de la historia de este organismo, así como de su papel en el sistema educativo mexicano, que es precisamente el tema de la pregunta de hoy. Muchas gracias por la invitación. De nuevo le agradezco. Un gusto siempre estar aquí en GREP. Bueno, la CENTE tiene un origen motivado precisamente de entre las causas es el cacicazgo que se implementó en el CENTE. Hay que recordar que Carlos Jongitud Barrios, quien ingresa al poder en 1972, dura 15 años como dirigente del sindicato de maestros. Y por cierto, Galter Gordillo dura 24 años, más los que vienen. Entonces, el CENTE de un sindicato democrático se convierte en un sindicato de caciques y sobre todo muy cerrado a alguna opinión en contra que algún grupo pudiera tener, como en este caso los maestros disidentes, que siempre los ha habido. Recordemos que el CENTE se funda en el 43 a partir de un grupo de sindicatos magisteriales atomizados en el país, uno del norte, dos del centro, dos del sur, y fundan el CENTE. Empieza en una forma combativa, ayudando a los agremiados, pero poco a poco empiezan los intereses del grupo a fortalecerse. Y eso genera una oposición muy fuerte, sobre todo en los maestros del sur y en el sureste de México, muy combativos, muy fuertes. Y así llegamos al año de 1979, en el cual se funda la CENTE. La CENTE, como siempre lo hemos dicho, no es un sindicato aparte, es una fracción del CENTE, muy fuerte, por cierto, ¿no? El CENTE, según en la página web de este sindicato, tiene a la fecha 1.609.000 afiliados, convirtiéndose en un sindicato muy fuerte, tanto por cuotas sindicales como por el poder político que representa. Y de este 1.600.000 y tantos docentes, casi 350.000 son de la CENTE, es decir, un 30% son de la CENTE. Es una fuerza muy grande que no hay que minimizarla. Y incluso aquí en la región lagunera, en los años 80 se da un movimiento de la CENTE muy fuerte. Se fue agotando poco a poco, pero le compitió al tú por tú la CENTE en la región lagunera al sindicato institucional, que casi le quita el poder en un congreso. Es decir, la CENTE tuvo su época de oro también muy fuerte aquí en la laguna. Se fue diluyendo con el paso. Ahorita existe una fracción pequeña, pero en su momento fue fuertísimo aquí en la laguna. No tanto como en Chiapas, Oaxaca, que es donde tiene su fuerza real. Entonces, la CENTE se ha llegado a convertir realmente en una fuerza magisterial muy significativa, cuyos alcances han tenido muchos efectos. Hay que recordar que el sindicato magisterial institucional, el CENTE, siempre ha estado del lado del gobierno. Lo que el gobierno diga, las políticas las ha acatado. Se mueve para lo que el gobierno en turno considere, sea de cualquier partido. Uh-huh. Eso le ha permitido permanecer. Pero la CENTE siempre del otro lado es quien ha encabezado los grandes movimientos sociales. En el magisterio se le recuerda porque en los años 90 quien conseguía realmente los aumentos salariales, los beneficios directos al magisterio, era la CENTE, no tanto el CENTE. El CENTE conseguía lo institucional, pero la CENTE con movilizaciones conseguía mucho más. Por eso el magisterio dentro de su formación le tiene mucho respeto y algo de aprecio a la CENTE. Es decir, que en su momento ha estado más del lado de los intereses de los profesores que del lado de los intereses gubernamentales, a diferencia de la CENTE. Así es. Sin embargo, como que en los últimos años se dio un sesgo
en el sentido de utilizar las movilizaciones magisteriales como moneda de cambio con los gobernadores para obtener mayores prebendas y canonjías. Así es. De hecho, el propio dirigente de la CENTE en Oaxaca, Asael Santiago Chepi, lo dijo con todas sus palabras, que realmente lo que lo que mueve a la gente, lo que le da su fuerza, son precisamente las movilizaciones. Sí. Entonces, ahora coméntanos, Paco, sobre esta coyuntura que se da con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y el pacto que se realiza para aprovechar todas estas movilizaciones de la coordinadora y utilizarla como una herramienta de López Obrador para llegar al poder, pero al mismo tiempo para empoderar a la misma CENTE. Digo, prueba de ello es que el mismo Asael Santiago Chepi actualmente es legislador por Morena. Sí, efectivamente. La CENTE tiene aproximadamente en este momento 8 o 9 legisladores, sí, producto de la CENTE. La mayoría son de Oaxaca, Guerrero, Chiapas. Entonces, ellos tienen un frente muy fuerte en el Congreso. Aparte, en esos estados, la izquierda se está manejando muy fuerte. La CENTE no representa un elemento pequeño en el Congreso. No. Tiene mucha fuerza, tanto así que sacaron un punto de acuerdo la semana pasada. Ese punto de acuerdo es donde exigen la derogación inmediata de la reforma educativa, que al día siguiente la SEP respondió que no se puede derogar mediante un punto de acuerdo, ya que es ley. Se tiene que reformar primero el artículo 3º constitucional, posteriormente la Ley General de Educación y derogar ahí sí la Ley General del Servicio Profesional Docente. Es decir, son 3 procesos legislativos que el Congreso tiene que instrumentar y son tardados, pueden ser... Sí, es difícil que en 2 meses, porque en noviembre es la siguiente evaluación, es difícil que pueda quedar listo. Así mismo, y aparte hay una situación. Desde su momento, la CENTE fue muy concluyente en su concepto. No queremos evaluación educativa, porque ellos la relacionan con que es punitiva. Ese es el concepto principal. De ahí ha retomado el próximo presidente de México, el licenciado López Obrador, que va a reformar esta ley. Pero hay conceptos encontrados. Dice una cosa el próximo secretario de Educación, dice una cosa los asesores, dice otra cosa en el Congreso. Y realmente, hasta ahorita lo que se sabe es que lo único que se le va a quitar es la palabra punitivo. Pero aparte, ya no se puede quitar la evaluación. Yo considero que si llegó para quedarse, sobre todo en los procesos de promoción y de ingreso. ¿Cuál otro elemento hay para eso? Se tendría que volver a lo anterior, darle la cuota al CENTE de que ellos designen a los nombramientos, porque antes de la reforma el CENTE es quien decía, este entra y este no entra, este sube y este no sube. Y eso dio origen a una corrupción terrible. En la región. Y aquí los dos, tanto el CENTE como la CENTE, jugaron en el mismo bando, es decir, en el sentido de la venta de plazas. Sí. Como un activo del propio gremio. Sí. Las mismas prácticas corruptas del CENTE las hizo la CENTE allá en sus cotos de poder. Es decir, a ver, ¿quiénes son el grupo que va a ingresar? ¿Cuáles son de la CENTE y cuáles no? Lógicamente los de la CENTE tienen la prioridad para ingresar a servicio, a cambio de movilizaciones, a cambio de situaciones, y tenían toda la protección del sindicato. Los mejores puestos se han perdido de la CENTE. Igual con el CENTE, es decir, las dos prácticas corruptas se prohijaron por la misma autoridad. Lo permitió con tal de no tener problemas. Lo que sí es que la CENTE siempre ha sido mucho más combativa. La movilización es su arma y lo van a seguir haciendo. De hecho, cuando López Obrador comentó después de ganar que se le iba a quitar el aspecto punitivo, pero se considera la operación continúe, inmediatamente ellos amenazaron con tomar la Ciudad de México. Claro. Ahora, ¿qué papel juega aquí el Bester Gordillo? Es decir, después de estar en la cárcel, es liberada y regresa, y en su primera
rueda de prensa que la dio precisamente casualmente, entre comillas, porque en política no hay casualidades, el día del arranque del ciclo escolar, y se nota que vuelve por sus fueros. Sí, y viene con el poder. Hay que recordar que las redes magisteriales a favor de López Obrador, tanto de la CENTE como del CENTE, en el CENTE la manejaron los que ahorita son diputados federales. Sí. Y del CENTE lo manejó el grupo del Baster Gordillo, Rafael Ochoa Guzmán y el yerno del Baster Gordillo. Ellos son los que hicieron todo, incluso aquí en la Laguna movilizaron gente, etcétera, a favor de López Obrador. Lógicamente hay un favor político que está cobrando la exdirigente. ¿Y cuáles serían las consecuencias de esto? Lógicamente, de nuevo, el empoderamiento. En días recientes se ha visto muy activo al líder actual del CENTE, haciendo giras por todo el país. Estuvo en Coahuila la semana pasada. Sí. Es decir, está haciendo estrategia para evitar lo que se llama cuarterazo sindical o un golpe de estado sindical. Pero lo que sí no hay que perder de vista es que el Baster Gordillo está vigente en sus derechos sindicales y en cualquier momento puede contender para... Y por supuesto con la anuencia de López Obrador. Totalmente. Ahí es donde... Lo que sí, la actual dirigencia del CENTE no es afín a López Obrador, ni López Obrador tampoco es afín a ellos. Entonces, ya se ha visto históricamente en México lo que ocurre. Quien entra al poder tiene su grupo y lo va a apoyar. Así ha sido siempre. Por ejemplo, cuando Salinas se decidió, quitó de un día para otro a Jonquitud Barrios y empoderó al Baster Gordillo. Y cuando Peña se decidió, quitó a el Baster Gordillo y entró Juan Díaz de la Torre. Entonces, en este caso vienen de otra persona, quien quizá regrese al Baster Gordillo o quizá un tercero, pero afín al Baster Gordillo. Pero, doctor, el poder del sindicato, tanto de la CENTE como del CENTE, sigue siendo totalmente avasallador en función de los resultados electorales. Sí. Del sindicato de maestros sigue dependiendo el curso de la democracia en este país. Si estamos hablando de aproximadamente de 1.600.000 personas, bajita la mano, son 3 millones de votos. Yo lo viví ahora cómo se movió la ola, vamos a llamarse la ola magisterial, pero casi de una situación espontánea. No fue movilizado, pero el 90% de los maestros... O sea, porque realmente creían en el proyecto. Bueno, sí, y eso es totalmente válido, ¿no? El 90% de los maestros votaron por López Obrador. O sea, el problema es que voten como en conjunto, que voten porque alguien les dice que voten. Ese sería el gran cuestionamiento. La oferta de López Obrador la compraron por lo siguiente. López Obrador ofreció al magisterio dos grandes campos. Primero, derogar la reforma. Es decir, derogarla y hacer otra reforma en donde la evaluación pudiera ser voluntaria. Se evalúa a todo aquel que desee promocionarse, acceder a puestos de promoción. Y segundo, mejorar el salario docente. El salario docente sí está, en comparación con años anteriores, muy bajo. Estamos hablando de 3.800 por quincena. Claro, son muchos los que ganan poco y son muy poquitos los que ganan mucho, así ¿no? Es. Porque hay quienes tienen... No, hay maestros que ganan... 2 o 3 plazas. Sí, no, y hay maestros que con una plaza ganan 40,000 pesos, 50,000, depende del nivel, la categoría que ostenten. Pero la inmensa mayoría... ¿Pero eso es por sus méritos académicos? No, volvemos a lo mismo. La gran mayoría de ellos... el sindicato les ofreció. Incluso se habla mucho que la reforma. No. Dentro de la reforma ha habido corrupción. Ajá. Mucha corrupción. Ahora, quiero preguntarle algo. La CENTE siempre se ha identificado como más de izquierda. Sí. Sí. O sea, ¿esto es desde su origen? Desde su origen de formación magisterial. La formación magisterial de los maestros de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, es decir, donde tienes fuerza la CENTE, son de normales rurales. Y en los normales rurales la izquierda es la que domina. Desde aquellos tiempos hay que recordar que hubo un movimiento magisterial en 1958 que estuvo a punto de tumbar la dirigencia del CENTE por Otón Salazar, un profesor que fue encarcelado por el mismo gobierno un año después. Pero Otón Salazar convocó una huelga y puso en huelga al Estado de México, Distrito Federal y el Estado de Chiapas. Es decir, por primera vez en la historia se vio una fuerza. Y la manifestación más grande que hubo en la Ciudad de México en los años 58, fue la de Otón Salazar, que, repito, fue encarcelado junto con su grupo y se desmanteló el movimiento revolucionario, el magisterio, así se llamaba.
pero fue el más fuerte y es un antecedente de la CENTE. Entonces la CENTE se repliega hacia el sureste y ahorita es una fuerza, los compañeros maestros han visto la fuerza que tienen, la capacidad de movilización, la organización y cómo está estructurado este movimiento es muy fuerte y viene el empoderamiento. Y ante este panorama, precisamente, ¿qué podemos esperar los mexicanos de la educación con estas dos fuerzas, la de la coordinadora y la del Bester Gordillo? Bueno, en la CENTE hay maestros muy brillantes. Sí. Yo he conocido maestros muy preparados, muy brillantes. Aquí los he escuchado en Grem. Sí. Y son de la CENTE. Es decir, como que son los disidentes. Sí. Es el movimiento disidente. Así es. Aparte, preparadísimos. Precisamente por eso se han preparado mucho y ellos, como una fracción, saben que esa puede ser su fortaleza. Prepararse pedagógicamente para tener mayor influencia entre los agremiados. Y la CENTE no. La CENTE ha obtenido un poder político muy fuerte, pero en contubernio con el gobierno. Ahora, con este nuevo gobierno, ¿qué va a pasar? Lógicamente, la CENTE va a estar al mismo nivel del CENTE. Pero lo que se menciona muy fuerte entre el magisterio es que el presidente del CENTE puede ser gente del Bester Gordillo o el Bester Gordillo. Y secretario general, alguien de la CENTE por primera vez. Es decir, que convivan los dos sindicatos o existan, pero hay situaciones inéditas, muy fuertes que vienen. Darle su coto de poder a cada uno. A cada uno. Y tranquilos, empiecen a trabajar. Pero sí, la fuerza continúa de la CENTE y creo que se va a incrementar. Y bueno, también en este panorama, ¿qué pudiera cambiar en materia educativa? Si tomamos en consideración, por ejemplo, esta gran paradoja que existe a raíz de un estudio que sacó el CIEP, de investigación y el Centro de Investigación Económica Presupuestaria, un análisis muy interesante en el que México dedica el 17% de su presupuesto a la educación, muy por arriba del promedio de la OCDE, que es el 11%. Sin embargo, paradójicamente, México está en el sótano de la educación y México es el que menos dinero aporta por estudiante de los países de la OCDE. Paradójicamente, su nómina en relación al presupuesto es superior a los países de la OCDE, pero sus maestros de manera individual ganan menos que los profesores de la OCDE. O sea, son una serie de contradicciones que ¿cómo se explican? Sí, hay una situación presupuestal que la hemos analizado y hemos visto esos datos y hemos sacado el ingreso por profesor, cuánto gana, y en conjunto en Coahuila cuántos son en Veracruz, y hemos hecho la multiplicación y no coincide. No coincide, creo que ahí hay una situación que el propio gobierno quizá alguna partida la dedica a otros rubros. Exacto. No tanto para pago magisterial ni para capacitación. Sí, porque incluso en ese mismo estudio, y este estudio también que realizó Fundar, hubo sobre ejercicios de 3000%, por ejemplo, en gastos de publicidad e imagen del secretario de Educación, no del sistema educativo. Y hubo subejercicios importantes en otros rubros, como es, por ejemplo, el gasto para capacitación a los docentes, ¿verdad? Sí, por ejemplo, dice el gobierno mexicano, dedicamos el 5% del presupuesto más el 3% en otros rubros, el 8%. Y luego dice Hacienda, dice, no, es el 10%. Es decir, no coinciden las cifras. Claro. Lo que sí es cierto es que se ha decrecido el presupuesto para la infraestructura escolar. Casi no se han creado nuevas plazas en los últimos años. Al contrario, las que hay se han reciclado y las que es posible. Los grupos siguen saturados. Sí. 30, 40 niños, cuando en Europa estamos hablando de 15 por grupo. En China, que es un país totalmente superpoblado, estamos hablando de 20 niños máximo por grupo. Claro. Y aquí en México no, es decir, no checa una cosa con la otra. Habría que analizarlo concienzudamente esta cuestión de la inversión. Pues un tema que seguirá dando mucho de qué hablar y ya te pediremos el favor que nos acompañes en otras emisiones. Un honor estar aquí como siempre. Francisco López, doctor en educación.